Pero a la mañana sí, Buenas así, noches, Buenas noches. bendiciones para todos. Acá estamos comenzando nuevamente un poco atrasado con la reunión y la transmisión, así que vamos a orar y vamos directo a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias una vez más por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús. A vos, Señor Jesucristo, por guiarnos todos los días de nuestras vidas, sustentarnos y guardarnos conforme a la voluntad de nuestro Padre, y por darnos el entendimiento hoy en este compartir que vamos a tener para que podamos ser mejores testigos tuyos y aprendamos a servirnos los unos a los otros en el amor de Dios que es en vos. Por ello te damos gracias en tu nombre, Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de 3 referentes básicos de la vida espiritual de un cristiano para justamente lograr lo que en la oración dije, ser mejores testigos, ¿no? Y lograr servirnos cada vez mejor los unos a los otros en el amor de Dios que es en nuestro Señor Jesús. Por ello, vamos a ir a un versículo para dar comienzo en Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y acá en estos versículos vamos a ver 2 puntos ya de esta referencia, ¿no?, espiritual que tiene que tener el cristiano, ¿no?, el cristiano para poder ser un mejor testigo día a día. Hola Paulina, Dios te bendiga. Miremos el versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y acá tenemos los 2 puntos, la paz y el gozo, ¿no? Son prácticamente los dos están entre los 3 primeros frutos del Espíritu, ¿no? El primer fruto del Espíritu, bueno, el fruto del Espíritu en sí es amor, gozo, paz. Es un fruto nomás, ¿no?, que se manifiesta en base al amor de Dios, ¿no? Es un fruto. ¿Y qué tiene que ver este fruto del Espíritu? Es que alimenta, que nutre y que te da el ánimo y la vitalidad necesaria para seguir. Básicamente tenés que tener el Espíritu de Dios para esto, ¿no? Si hablamos de paz, yo recuerdo que en el pasado habíamos aprendido que significaba, en palabras más, palabras menos, creencia no perturbada. ¿Entendés? Y tiene mucha lógica, porque cuando vos no tenés paz, tenés perturbación. ¿Me entendés? Para tener paz, tenés que tener... Hola Ceci. Para tener la paz, tenés que tener bien afirmado en tu corazón al Señor Jesucristo, que no es otra cosa que la misma palabra de Dios. Cuando vos salís a la vida, ¿no?, te encontrás con que, como dice la palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Te encontrás con que hay dificultades, exigencias, presiones, ¿no? Pero si tenés
al Señor Jesús en tu corazón, que es la palabra de Dios en tu vida, o sea, tener las promesas vívidas en tu vida, esa palabra que es viva y eficaz, vos vas a estar en paz. ¿Por qué? Porque uno elige creer lo que el Señor transmite que lo que la situación tal vez transmita. Por ejemplo, vamos a ver un versículo, Romanos 14. 16. ¿Cómo uno evidencia la paz o el fruto del Espíritu? El gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Cómo uno evidencia eso? ¿Cómo es que vos andás en el Espíritu? ¿Cómo es? Así que vamos a leer 2 versículos para que podamos dilucidar esto, ¿no? El versículo 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que, ¿qué cosa? Obedezcan a la fe. La fe es para... Gustavo, ¿cómo te va? Chiri, ¿cómo va? La fe que nosotros profesamos, que no es otra cosa que creer la palabra de Dios, que no es otra cosa que creer en el Señor Jesús, es para obedecer. Uno no puede decir que tiene fe o creencia si no obedece. El Espíritu se manifiesta en la obediencia. Por eso te dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Vieron que dice ese versículo eso? Esa es una cuestión mía. Andar en el Espíritu es andar en la palabra de Dios, es andar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos, Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Cada vez que vos creés la palabra de Dios, creés en Jesucristo. ¿Entendés? Para así poder decir fehacientemente que uno cree en Dios. Porque nadie llega a Dios si no es por Jesucristo. ¿Entienden? Entonces, ahí es cuando uno comienza a manifestar ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, ¿no? Todo basado en el amor de Dios, ¿no? El otro día me preguntaba un señor, ¿no? ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios es la manifestación misma de la vida de Jesucristo en su ministerio. ¿Vos querés entender sobre el amor de Dios? Lee sobre Jesucristo, lo que Él hizo, la entrega que Él tuvo por la humanidad, a pesar de todo, ¿no? Él entregó hasta su propia vida por todo el mundo. Esa es la manifestación plena del amor de Dios, ¿no? Cuando vos entendés eso, sabés el valor que Dios le dio a cada ser humano, y mayormente a su hijo, ¿no? A aquellos que creen, pero hay un valor tal que Dios le dio al ser humano que uno tiene que aprender a estar en paz. Por eso te dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿no? Uno tiene que aprender a darle ese valor que Dios le dio, porque si yo hablo del amor de Dios, evidentemente tengo que manifestar esa obediencia a eso, ¿no? Entonces yo creo y manifiesto, cuando yo obedezco, ese amor, esa paciencia, esa paz, esa benignidad comienza a ser evidente
en la vida del cristiano. Y comienza a mostrar en otros un fruto del cual se alimentan y se nutren. ¿Viste? Es como quien dice, ¿viste? Cuando vos ves un asado que te da ganas de comer. Bueno, las personas ven en nosotros esa evidencia de Jesucristo y preguntan, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Viste? ¿Entendés? Ahí es cuando uno le habla de Jesucristo. Es algo tremendo. Fíjense Colosenses capítulo 3. Recordemos que la paz, obviamente era como habíamos dicho, creencia no perturbada. Cuando tenés la palabra de Dios, a pesar de que pueden haber dificultades familiares, económicas, enfermedades y un sinfín de cosas que todos estamos prestos a pasarlas, ¿no? Bueno, podés sobrellevar esas cargas tranquilamente, ¿no? O sea, en paz. Son cargas, evidentemente son cargas. Jesucristo cargó el pecado del mundo y murió, ¿viste? Le mataron, pero Él llevó eso. Es como hablábamos la enseñanza anterior, hay veces que para salir de Egipto, figurativamente, de un estado, vos tenés que cruzar ese desierto para llegar a la tierra prometida. Y en ese desierto, ¿viste? Vos llevás carga, ¿viste? Llevas dudas, llevas temores, todo, pero si mantenés a Cristo en tu corazón, vas a ir en paz, vas a ganar. Eso no quiere decir que vos en algún momento no temas o no dudes, pero lo que tiene que prevalecer en nuestras vidas es la palabra de Dios. El eje del movimiento de nuestras vidas tiene que ser Jesucristo, no mi miedo, no mi temor. Jesucristo en su momento tuvo miedo también. Él dijo, Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Ahí cuando vos en tu razonamiento entendés que lo de Dios vale mucho más que otra cosa, cobrás valor, a pesar del temor, de la duda o de la aflicción. De eso está hablando. Mire el versículo 15, 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste, ¿qué cosa? Llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En realidad el texto dice, y la paz de Cristo no es otra cosa que la paz de Dios, ¿no? Porque ¿de dónde sacó Cristo la paz? Sino que es de Dios, pero hablando bien y certeramente, el texto dice la paz de Cristo, ¿no? Fuimos a hacer prevalecer la paz, ¿no? ¿Cómo yo hago prevalecer la paz? Cuando yo obedezco a la fe. ¿Cómo yo obedezco a la fe? Bueno, sí, voy, hago, pero en mi corazón estoy en contra. No, yo obedezco desde mi corazón. Yo realmente creo, ¿viste? Porque con el corazón se cree, dice. Y obedezco desde mi corazón, desde el interior. Jesucristo no se fue protestando a la cruz por Dios. Jesucristo se fue por fe a la cruz. Él creía en Dios, en las palabras que se habían escrito acerca de Él. ¿Entienden? Jesucristo se fue por fe. Él es el autor y consumador de la fe, ¿no? Era esto algo tremendo. Miren, voy a tocar un versículo, nuevamente en 1 Corintios 7, perdón. Acá está hablando de las relaciones de pareja, ¿no? Pero quiero que noten, porque este versículo es lo que comúnmente se llama un paréntesis, una figura de edición que se llama paréntesis, ¿no? Que en un relato
inserta un paréntesis para aclarar algo, ¿no? Así que miramos acá, 1 Corintios 7, versículo 15 dice, hablando de las relaciones de pareja, ¿no? Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Vieron? Ese es el paréntesis. Esto es algo que corrobora. Entonces, cuando nosotros fuimos llamados, cuando estás en un lugar y te transmiten la palabra de Dios, y esta palabra de Dios no trae paz a nuestros corazones, a nuestras vidas, bueno, tenemos que recapitular ahí qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Si verdaderamente el mensaje viene del Señor o viene de una interpretación del hombre, como hay muchos, ¿no? De la cual todos estamos prestos a veces a equivocarnos y traer una interpretación privada, ¿no? Pero el mensaje de Cristo tiene que traer paz. Miren, Romanos 10, tiene que traer paz. Miren, vamos a leer desde el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué cosa? La paz de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Vieron? Bueno, cada vez que nosotros anunciamos la palabra de Dios tiene que traer paz a nuestros corazones. La paz trae ese nivel de quietud donde vos podés calcular, ¿viste? Para seguir adelante. Te trae también esperanza, ¿viste? Porque sabés que, por ejemplo, hay un versículo que dice que Dios no te va a dejar ser tentado más allá de lo que podés resistir, y que juntamente con la tentación dará también la salida. Si vos crees eso, te trae paz a tu corazón. ¿Entendés? Trae paz a tu corazón, porque tal vez uno esté pasando por una angustia, por una presión familiar, por una presión económica, y un sinfín de cosas que a veces nos toca vivir a todos, pero al recordar ese versículo, justamente acapara todas esas situaciones. Solo un versículo, imagínate vos toda la palabra de Dios. Si uno cree la palabra, hoy recordábamos un versículo que decía, la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, a pesar de que nadie tal vez crea, aquel que predique la palabra de Dios, no va a volver vacía para esa persona. Siempre va a traer ese fruto. Siempre va a traer una recompensa. Uno no hace por la recompensa, ¿no? Uno hace porque decidió amar a Dios, porque decidió creer en Dios, porque entendió que todo proviene de Dios. Entendió el valor que Dios le dio a su vida misma. Y está agradecido, por eso dice, y sed agradecido. ¿Entendés? Porque Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Y dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿No te trae paz eso a tu corazón? Porque esas son las buenas nuevas reales, ¿viste? ¿Entendés? Esas son buenas nuevas, ¿viste? Realmente son buenas nuevas. Miren Hebreos 12.
cuando uno decide ser cristiano, porque entendió sobre el amor de Dios, porque el mensaje de Cristo es el amor que transmitió Dios a través de él hacia la humanidad en su entrega para salvarlo, ¿no? Para librarlo de la condenación del pecado, ¿no? Del poder del pecado. Cuando uno entiende ese valor, bueno, entonces uno entiende que ha sido salvado y librado de un montón de cosas. ¿Cómo no me va a inspirar a mí? Dice, porque dice que el amor energiza nuestra fe, ¿viste? Le da esa energía. ¿Cómo no me va a dar esa energía a mí? Si yo no hice nada, pero él ya me libró, ¿viste? ¿Entendés? Realmente uno hace por amor a Dios después. Miren lo que dice este versículo. Versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un versículo tremendo, ¿no? El libro de Hebreos, a ver, voy a leer antes de hablar yo, ¿no? El libro de Hebreos, ¿sí? El hebreo viene del tatarabuelo de Abraham, ¿no? Heber, tatarabuelo o bisabuelo, no me acuerdo. Heber, y abarca un montón de gente, ¿no? Creo que de ahí venimos muchos, ¿no? Los que creemos en la fe de Abraham, ¿no? Así que tiene que traer paz el mensaje, y es requisito para ver al Señor, dice, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que asegurarme de tener esa paz en mi corazón, ¿no? Yo tengo que asegurarme. Y la santidad, ¿qué es la santidad? Es guardarse del pecado. Así como Cristo se guardó del pecado, dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, vos te guardás del pecado. Evidentemente, en esta vida siempre vamos a cometer pecado, porque dice que aquel que diga que no tiene pecado, el tal le hace mentiroso, ¿no? Nosotros siempre vamos a cometer pecado, ¿no? Pero lo más posible, desde nuestro corazón, la intención de nuestro corazón tiene que ser la santidad. Básicamente, tenemos que guardarnos del pecado. Esa es la santidad. Del pecado a Dios, del pecado al Señor Jesucristo, ¿no? Tremendo esto. Primera de Corintios 14. Este es un versículo tremendo. Dos versículos. Para entender este versículo, vamos a leer el versículo anterior, ¿no? Y el versículo 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de ¿qué? Confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y esto es algo que ha dejado de ser respetado, por eso hay tanta confusión en el cristianismo, que los verdaderos profetas no han sido respetados, ¿no? Y por eso hay tanta confusión, ¿no? En las iglesias, en las religiones, ¿viste? Tantas diferencias. Y los mensajes, a veces cuando uno ve el conglomerado del mensaje del cristianismo, hay en muchas ocasiones que no te trae paz. Y Dios, el mensaje de Cristo, tiene que decir de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese mensaje vos tenés que seguir, hermano. Y acá entra en juego todo lo que Jesucristo decía: guardado de la levadura de los fariseos y los seduceos.
¿Se acuerdan? Que era la doctrina de ellos, que fue mutando. Ya en aquella época no traía paz ese mensaje, y ahora en esta época vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Uno tiene que aprender a tomar lo que trae paz. Por eso la palabra dice examinarlo todo, retener lo bueno. Pero si de repente existe un mensaje que no te trae paz, bueno, uno tiene que aprender a filtrar. Por eso a nosotros el Señor nos pide que nos adentremos en su palabra, que crezcamos en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque esas cosas son las que nos traen paz. Pero uno puede detectar en su corazón qué es lo que te trae paz y qué es lo que no. La palabra del Señor es santa, clara y precisa, y va a traer paz al corazón. Ese mensaje te va a motivar a creer, a pesar de las aflicciones que tal vez en la vida ocurran, ¿no? Eso es algo tremendo. Un gran ejemplo de esto es la historia de José. La historia de José, a los 17 años fue vendido por sus hermanos, y llegó a Egipto y se hizo mayordomo de, no me acuerdo cómo se llamaba uno, y fue acosado por la esposa de Potifar, él, y hasta que tanto le rechazó que la mujer le dijo a su esposo que él se quiso aprovechar de ella, entonces fue metido a la cárcel, y ahí estuvo hasta los 30 años, imagínate vos, hasta que él interpreta los sueños de Faraón, 7 años de vaca gorda y 7 años de vaca flaca, ¿de acuerdo? En todo ese tiempo, de 17 a 30 años, él no vio a su familia. 30 años. Después vinieron los 7 años de vaca gorda. Ahí tenés 37 años, ¿viste? Que él no vio a su familia. Y cuando comenzaron el hambre, los 7 años de vaca, ahí comienza a ver a su familia. Estamos hablando de casi 30 años después, él vuelve a ver a su padre, a su amado padre y a su amado hijo, hermano Benjamín, ¿no? Pero es un ejemplo. ¿Y cómo se mantuvo este hombre? Porque creyó en las promesas y tuvo paz en su corazón. Sabía quién le respondía, ¿entienden? Y también tiene que ver con la paciencia, ¿no? Que es el fruto. Y claro, cuando vos tenés la paz en tu corazón, porque tenés la palabra del Señor en tu corazón, tenés gozo. Claro, te regocijás porque vos entendés la promesa, vos sabés que Dios no miente, que el Señor no miente, vos sabés que está la prueba, pero está la recompensa, está tener un gozo, vos sabés que no es algo fortuito lo que vos estás haciendo, que hay un resultado, y el resultado es la evidencia del poder de Dios en nuestra vida, ¿entienden? La paciencia es la macrotimia, se llama en griego, ¿no? Macro es grande, ¿viste? Que es grande, se extiende, ¿viste? Eso es un fruto del espíritu. Y timia es la otra parte que tiene esa capacidad de seguir, ¿no? Que es algo tremendo, ¿no? Y eso es el espíritu. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Viste? Entonces vos, en ese sentido, en tu corazón, ¿viste? Por obedecer la fe, motivada por ese amor de Dios, bueno, José habrá dicho, más allá de todo lo malo, yo gracias a Dios estoy bien, estoy sano, confío en que mi papá va a estar bien, supongo que habrán sido pensamientos de él, que mi hermano está bien, guardalo, protegelo, guardame, protegeme. Y así fue hasta que pasó los 30 años y vio el resultado, ¿no? Y se volvió todo, la obra de Dios fue algo tremendo, ¿no?
Y miren, vamos a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Estos son, si algún momento, ¿no?, vos tenés en tu corazón seguir a Cristo, esta es la manera de seguir. Uno tiene que crecer en el conocimiento del Señor, de ese evangelio que te anunciaron, que trajo paz a tu corazón, que creíste, y ahora comienza mi parte. Yo comienzo a obedecer ese evangelio, comienzo a obedecer a Cristo, comienzo a ser discípulo de Cristo, ¿no? Y comienzo a transitar en esta vida como Cristo quiere que yo transite, y no como yo quiero, guardándome del pecado, de lo que está mal. ¿Viste? Bueno, a veces no es fácil. No hay, como dice él, ¿no? Amplia y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y estrecha y angosta es la puerta que lleva a la salvación, ¿no? Ser honesto, hoy por hoy, ante todos, no es una tarea. ¿Quién es honesto? Vos ves a la persona, pero cuando te acercás a la vida de muchos, la honestidad es una falta grande en la vida del ser humano hoy. Vive en base a la mentira. Por dar un ejemplo, ¿no? Versículo 14. ¿Qué capítulo? 5, versículo 14. También os rogábamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis, ¿qué? Pacientes para con todo. Vos fíjate esto. ¿Somos pacientes nosotros? ¿Tenemos paz nosotros en nuestro corazón? ¿O yo vivo iracundo, contencioso, rencoroso, impaciente, ansioso? Yo tengo que chequearme para poder encontrar en dónde estoy parado, y a partir de ahí yo comienzo a trabajar. No, ahí comienza mi lucha con mi carne. Yo tengo que ser paciente para con todo. La paciencia es algo que se ejercita al punto tal de que cuando vos, después de tener una prueba así como, esperemos no tener nunca una prueba así como la que tuvo José tuvo una paciencia tremenda, ¿no? Pero fue macro, algo grande, que solamente a nivel espiritual se logra. Si vos no tenés el espíritu, nunca vas a lograr esto. Para empezar, tenés que tener el Espíritu de Dios. Para eso tenés que confesar a Jesús como tu Señor, creyendo que Dios le resucitó de los muertos, ¿no? Pero esa confesión no es que vos la haces una sola vez en tu vida y listo. Sí, podés hacerla, pero si realmente querés aprovechar esta manera de vivir, esa confesión es diaria. Todos los días de mi vida, el Señor Jesús es el Señor de mi vida, ¿no? Y ahí me mantengo. Porque cuando yo soy el Señor de mi vida, ¿viste? Yo entro por esa puerta amplia y espaciosa que lleva a la perdición. Enseguida me voy. ¿Viste? Tiene que ser Él, porque Él es el que venció a todo, ¿no? Fíjense el versículo 16, estad siempre gozoso. ¿Cómo yo voy a estar siempre gozoso si yo no tengo al Señor Jesucristo? Si yo no sé verdaderamente lo que al final del camino va a suceder. Con Jesucristo yo tengo luz. Sin Jesucristo yo tengo tinieblas. Yo ando a ciegas. Pero con Jesucristo yo puedo ver, porque tengo la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Y cuál es la manifestación de Dios? Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí yo puedo ver
¿Cuál es la manifestación de Jesucristo? La palabra de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. Acá yo puedo ver, yo sé que mi lucha no es en vano. José sabía, estaba firme en su fe y tuvo su recompensa. Y así un sinfín de creyentes que podemos ver a lo largo de la historia. Abraham, ¿no? Noé. Fueron grandes creyentes, pero sabían a quién creían. Entonces podían tener paz en su corazón a pesar de las adversidades que vivían, ¿no? Esto es algo tremendo. Efesios 4. Dice, y acá vamos a ver, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados a la paz. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con qué? Paciencia los unos a los otros, porque si no, no podemos ni leer, hermano. Si no, bueno, entonces tenemos un problema, ¿viste? No estamos siendo honestos. Dice, soportándonos unos a otros, con paciencia. Capaz que no pensemos distinto. Que no pensemos igual, perdón. Que pensemos distinto. Que entendamos distinto. Pero, hola Carlos, Dios te bendiga. Recién veo. Pero no por eso no nos vamos a soportar. No vamos a trabajar en el sentido de servir al Señor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. Pero, como decía Pablo, si os mordéis unos a otros, ¿viste? Tenemos que tener cuidado de estas cosas. Porque ahí es cuando yo aprendo, todas estas cosas involucran ¿qué cosas? ¿Qué más involucran? La humildad de cada cristiano. La humildad y la mansedumbre de cada cristiano. ¿Viste? El humilde une, el altivo divide. Entonces vos tenés que aprender a ver, yo estoy diciendo humilde o estoy diciendo altivo, dividir o unir. El humilde muchas veces fue rechazado. Tenés desde Jesucristo, los apóstoles, hasta todos los creyentes habido por haber. Elías dijo, a todos tus profetas han dado muerte y solo he quedado yo y ahora me persiguen a mí. ¿Viste? Muchas veces ocurre esto, porque la humildad es a Dios y al Señor Jesucristo, no al hombre. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ser unos irrespetuosos con el hombre, pero cuando te encontrás con altivez, la altivez no transmite paz, no transmite paciencia, no transmite amor. Vos no podés recibir eso o aceptar eso. Ahí es cuando Jesucristo se paraba ante los fariseos y los seduceos, ¿viste? Y confrontaba, ¿no? Y en esa confrontación, obviamente, hay una separación, pero ¿separación de qué? De los altivos que se separan y los humildes que siguen el camino del Señor. Uno tiene que aprender estas cosas. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Santiago, capítulo 1. No, hay tanto para hablar de esto. Yo sugiero siempre que se vuelva a escuchar las enseñanzas, se anote, se estudie, ¿viste? A lo de antes, se repase y uno medite en su corazón estas cosas, porque ¿cómo yo voy a hacer que el fundamento de mi vida sea Jesucristo si yo no medito en todas estas cosas todos los días de mi vida? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo yo
logro eso? Teniendo todos los días esta meditación en Él, como decía Josué, de día y de noche meditarás en Él, para que todo lo que haga te salga bien. ¿Se acuerdan? Sí. Esto es así, ¿no? Capítulo 1, versículo 2, volvemos a lo mismo, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os vayáis en diversas pruebas. Claro, como cuando verdaderamente vos tenés a Jesucristo y te hallás en una dificultad, ¿cuál es el gozo? La victoria de nuestro Señor. Y vos sabés que eso que vos estás pasando no es mayor a Jesucristo. No es mayor. Eso regocija tu corazón. A pesar de todo, vos tenés gozo en tu corazón. Vos sabés que en algún momento la victoria del Señor va a estar en tu vida. En esta vida o en la venidera. Eso no termina. Podemos dormirnos, podemos morirnos, como quien dice, pero sabemos que tenemos la vida eterna. Ese es el gozo en nuestro corazón. ¿Entienden? Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. ¿Viste? Ahí está, la fe para que obedezcan. ¿Se acuerdan? Esto es lo que produce la paciencia, ese fruto del Espíritu. ¿No? Mas tenga, que dice, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esa obra completa, miren, no es que a nosotros va a tardar tanto, pero a José le tardó 30 años. Su obra completa, como bien dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Viste? Sí. Hay momentos en la vida. Hay momentos. A mí, yo tengo un versículo, ¿no?, que me ha ayudado en muchas situaciones, un tips, como quien dice, que hay momentos en la vida que uno sabe para qué decir, qué hacer, para dónde ir, para si retroceder, si avanzar, qué sé yo. ¿Qué te dice ese versículo? Aún el necio cuando calla es contado como sabio. Cierro la boca y oro. Y me quedo ahí. Me quedo ahí parado y oro. Y oro y oro. ¿Viste? Porque eso es tener a Jesucristo en el corazón. ¿Viste? Porque hay veces que nos pasa así. Vos estás ahí. Bueno, ahora, y habiendo acabado todo, dice la palabra, está firme. Te quedás ahí. ¿Viste? No avanzás, no retrocedés, no te... ¿Entendés? No te vas ni a tu derecha ni a tu izquierda, te quedás ahí. Bueno, tenés que quedarte... ¿Cuánto tiempo se quedó preso ahí José? Estuvo... varios años estuvo preso. ¿Viste? Pero se quedó ahí. Y habrá orado, habrá meditado en el Señor, todo. Hay momentos que es así. Dice, entonces ahí vos pedís sabiduría. Orá. Pero pida con fe, dice. O sea, no tenés que orar en el sentido que vos no crees, no. Orá creyendo. Gracias por darme luz, por darme sabiduría, darme entendimiento. ¿Qué hago? Yo sé que en vos está la salida. Claro. Pida con fe, no dudando de nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí nomás te da una imagen sólida de que nuestro ánimo tiene que ser Jesucristo. El único ánimo que viva en nosotros. Porque es la única manera de que yo pueda tener gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay con qué darle, ¿no? Ahí la respuesta del Señor en algún momento se va a hacer manifiesta en nuestras vidas. Eso. Así que bueno, cerramos en una oración.
Padre, te damos gracias un poquito, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a vos, Señor Jesucristo, por esta sabiduría en vos, para que podamos nosotros prácticamente en nuestras vidas poder utilizarla todos los días, poco a poco, ir creciendo en esto. Gracias por ayudarnos, por tu misericordia, tu gracia para con nosotros, por tu paciencia para con nosotros, y bueno, por ayudarnos a trabajar desde nuestro corazón, para que podamos ser mejores testigos tuyos, y así servirnos los unos a los otros en el amor de Dios que es en vos. Por ello te doy gracias, Señor Jesucristo, en tu nombre, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar. Abrazo grande.